Hoy hace 20 años los habitantes del eje cafetero en el centro del país vivieron una de las peores tragedias de su historia. Un potente sismo estremeció a la región provocando centenares de muertos, miles de damnificados y la destrucción de varios sectores de Armenia y Pereira. Y hoy, cuando se conmemoran 2 décadas de la tragedia, les contamos cómo fue ese día cuando la naturaleza estremeció estas poblaciones. Nuestro corresponsal Freddy Gómez se encuentra en Armenia, la ciudad que más sufrió los estragos de este fatídico sismo. Freddy, buenos días. Cata, Juan Diego, me encuentro en el barrio Nueva Brasilia. Este sector quedó destruido en un 95%. El 75% de las edificaciones de Armenia se vieron afectados. Fue un movimiento telúrico que afectó a todas estas poblaciones del eje cafetero y que dejó recuerdos que nunca se van a olvidar. Este movimiento telúrico partió en dos la historia del eje cafetero. Muy buenas tardes, el canal Caracol les presenta una información extraordinaria sobre el... Era la 1:36 de la tarde de aquel 25 de enero de 1999, cuando el centro del país fue sorprendido por un terremoto que azotó al eje cafetero, afectando gravemente a las ciudades de Armenia y Pereira. Estas son imágenes en directo desde Armenia. Tratan de rescatar personas sepultadas. Eran las primeras imágenes de la emergencia. En ese momento no se conocía bien la magnitud de la tragedia, que oficialmente dejó un saldo de 1.185 muertos, 8.000 heridos y más de 14.000 viviendas destruidas. Este era el cuerpo de bomberos, repito. Ni siquiera los bomberos pudieron actuar en las primeras horas porque la estación colapsó y muchos de ellos quedaron atrapados. Todos los equipos que teníamos para ayudarle a la ciudadanía de Armenia quedó debajo de estos escombros. Estamos esperando quién nos pueda auxiliar. No podemos auxiliar a nadie de la ciudad. Estas imágenes no se han podido borrar de la memoria del médico José Raúl Osa, quien en esa época era el director científico del Hospital San Juan de Dios. Estamos almorzando en nuestras casas cuando el sismo tan tremendo, un remesón difícil de contar. Fue muy dramático el momento. Aunque su familia logró sobrevivir, su madre no corrió con la misma suerte. Ante la noticia y en medio de su dolor, el médico regresó a su trabajo a salvar vidas. Cuando ya llegué al hospital, a eso de las 3 de la tarde, ya teníamos muchas víctimas, unas fatales y muchos heridos en nuestro servicio de urgencias. Las imágenes tomadas desde los helicópteros que sobrevolaban la ciudad evidenciaban la gravedad de la emergencia. Barrios enteros desaparecieron por el violento movimiento telúrico que hizo colapsar miles de viviendas. Uno de esos barrios fue Brasilia. Hernán Ramírez, presidente de la Junta de Acción Comunal, explica por qué su barrio sufrió tanto. Los materiales no eran de la mejor calidad. Nosotros encontramos vigas y columnas con varillas de cuarto. Aparte de eso, 3 varillas por columna o por viga. No cumplían con las normas. Aquí se cometieron muchísimos errores. Debido a eso fue que el barrio Brasilia Nueva aportó tanto muerto. Dispuestos a enfrentar la hecatombe, los quindianos empezaron a recoger los pedazos de lo que hasta ese día hacía parte de la llamada Ciudad Milagro, justo nombre para un pueblo gestado por la bonanza cafetera. La muerte se paseaba a su antojo por las calles de la ciudad, pero en medio de la angustia y el caos, también la vida se abría paso. Cristian Andrés Palta nació el día en que Armenia por poco muere. Gracias a Dios, acá estamos con vida. Mi Diosito me tenía para hacer para este mundo y pues acá estamos. Y gracias a mi madrecita también que me dio. María Ludivia Grisales, la valiente madre de Cristian, nunca se imaginó que su hijo vería la luz del día en semejante desastre. A mí, gracias a Dios, no me pasó nada, ni al bebé, porque eso fue muy impresionante. Yo digo que eso es una esperanza de vida. 20 años han pasado desde que Cristian vino al mundo en medio de la tragedia. Su vida, su crecimiento, está ligado al resurgimiento de la ciudad. Bueno, Armenia, pues gracias a Dios se ha desarrollado, ya está mucho mejor, ya, si me entiende, superó la tragedia. Y tiene razón Cristian, la Armenia de hoy es otra ciudad, optimista, con mejores vías e infraestructura. En la reconstrucción se ejecutaron 1.400 obras, se levantaron nuevas urbanizaciones, el comercio creció y el sector turístico se disparó para convertirse en uno de los más importantes renglones de la economía de la región.
Pero el turismo en sí es un turismo del Quindío importante, ecológico, agroindustrial, de rutas temáticas, de parques temáticos como tal. El Quindío diría que se vende muy bien, la gente le gusta el Quindío. Estas imágenes quedarán grabadas para siempre en la mente de los que padecieron ese 25 de enero la tragedia. Por eso, como dicen muchos sobrevivientes del terremoto, uno no se puede olvidar de un hecho así. Por eso hay que prepararse mejor, porque puede volver a ocurrir. Todo en la vida, los desastres y las vivencias personales, se suman a una frase que nos enseñaron los maestros en la Cruz Roja, que se llama: desastre es sinónimo de oportunidad. Y si las oportunidades se aprovechan, generan desarrollo. Lo que dice el presidente de la Cruz Roja en Armenia es que los quindianos lograron superar su propia tragedia. Se levantaron de los escombros y se sobrepusieron al terremoto. Y aunque todavía hay heridas abiertas, todos trabajan por sanarlas. 28 municipios se vieron afectados de los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Norte del Valle. El epicentro fue localizado en el municipio de Córdoba. 800 fincas cafeteras pararon su producción. Muchos de estos municipios tuvieron que esperar hasta 15 días y 20 para recibir las primeras ayudas en medio de este caos. Llegamos hasta donde está parte de la falla de Silvia Pijao. Estos videos muestran la destrucción y los angustiosos momentos que vivieron los quindianos a la 1:19 de la tarde del 25 de enero de 1999. La réplica de las 5:30 de la tarde fue la que más devastación y terror causó. La tragedia le arrebató la vida a unos 1.185 colombianos, dejó unos 600 desaparecidos y semidestruyó parte de los municipios de la cordillera, como Córdoba, Calarcá, Pijao y Génova, así como La Tebaida y Circasia. De acuerdo con los registros oficiales, 6.408 fincas cafeteras, principal renglón de la economía regional, sufrieron los rigores del terremoto. Decir de que fue una afectación de 80.000 millones de pesos, con una capacidad, digámoslo, con un fondo de reconstrucción por más de 1 billón de pesos, pues es de una u otra forma magnifica lo que sucedió en el departamento hace 20 años. La región cafetera fue sacudida por un movimiento de magnitud 6.2 grados en la escala de Richter. Nos encontramos en la vereda Siberia Alta del municipio de Córdoba. Esta es la cicatriz que dejó la falla Silvia Pijao por el terremoto del 25 de enero de 1999. Claro que esto era un camino antiguo, pero sobre el camino, como era por el puro filo, se abrió la tierra hasta 3 metros de profundidad, y en parte es 1 metro, en parte es más. El día del terremoto, la casa de Pedro Luis Méndez estuvo a punto de venírsele encima. Él y su familia se salvaron de milagro. Y esto es terrible, y cosa que cuando salí al filo, ahí al filo, cuando ya se ve para la casa, ya estaba lo que se había caído, todo caído. Robinson Balbuena recuerda que la casa donde vivía con su familia en La Tebaida quedó destruida. Allí vivía su mamá, Consuelo Rubio, y sus hermanas Juliet y Mónica. En esa época yo tenía 18 años recién cumplidos, y la vida me daba la noticia que tenía que seguir adelante sin mi mamá. Hacía 8 años había perdido a mi papá y quedaba a cargo con 2 hermanas. En este espacio que ahora sirve como sala de ensayos de los músicos de la Casa de la Cultura de La Tebaida, hace 20 años fue utilizada como sala de velación improvisada. La fuerte experiencia llevó a los 3 hermanos, voluntarios de la Cruz Roja, a recuperarse de la situación vivida ayudando a otros, incluso en los cambuches que fueron edificados en la época. Ahora, 20 años después, los hermanos siguen sirviendo al país. Robinson como secretario de tránsito de su municipio, su hermana Mónica como contadora pública y Juliet como psicóloga del bienestar familiar en el departamento de Casanare. Ellos ejemplifican el carácter de la población quindiana, que a pesar de las dificultades le ha enseñado al país que hay que levantarse y seguir con una sonrisa. A las 9 de la mañana se iniciarán estos actos conmemorativos en la Plaza de Bolívar de acá de la ciudad de Armenia, de esta historia que llenó de dolor la tierra de café. En Armenia, en el eje cafetero, Freddy Gómez, Noticias Caracol.